Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Qué lindo es nuestro Dios. Por eso yo le decía la semana pasada a mis hermanos que cuando usted venga, salude a su hermano y abra su corazón, porque Dios tiene cosas preciosas para darle. Amén. Así no se detenga, no deje que nada, que el arroz que dejó puesto, que la ropa que tiene que lavar, que lo que tiene que hacer mañana le impida abrir su corazón y recibir las bendiciones que Dios tiene para usted cada miércoles. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar aquí y le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por venir a la casa de restauración, ¿verdad? Para aprender, adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Wow, qué lindo es nuestro Dios. En esta noche vamos a continuar con los personajes, aprendiendo la Biblia a través de sus personajes. Y en esta noche vamos a tener un personaje que se llama José. José, si alguien me puede regalar una agüita, se la agradecería. Personaje José. A José lo encontramos en el libro de Génesis, ¿ok? Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. Personaje que vamos a estudiar en el día de hoy es José. Gracias, mi amor. Y lo vamos a encontrar, la vida de él, narrativas de algunas partes de su vida la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37 hasta el 50. Ahí están algunas historias de la vida de José. Amén. Pero antes de entrar de lleno, ¿qué tal si oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a hacer y estemos concentraditos en la palabra que Dios nos dio? Amén. Acompáñame a orar, oremos. Amantísimo Dios, te glorificamos una vez más. Te damos gracias, Señor, alabanza, adoración y exaltación por ese honor que nos da, Señor, de estar aquí y poder experimentar tu dulce presencia, Señor, estar en tus brazos. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, por tu palabra. La presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Padre, que utilices este personaje en esta noche para que nos enseñes, para que nos instruyas, para que nos redargullas, Padre Santo, para que nos capacites para ser hombres y mujeres aptos, perfectamente preparados, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos gracias, ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser alerta, dispuestos para recibir lo que tú no quieres hablar, Señor. Úsanos con poder y autoridad, como solamente tú lo sabes hacer. Nuestras vidas son como copas que están abiertas hacia ti. Derrama tu poder, derrama tu palabra, derrama tu sabiduría sobre nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como decía, en el día de hoy vamos a estar hablando del personaje José. Y José es el hijo número 11 de Jacob. Y es hijo de Raquel, la mujer preciosa que amaba a Jacob. Mire cómo vamos en la historia. Hablamos de Lea la semana pasada, la del ojo que se delicado. Entonces la hermana que era Raquel, la hermana menor, la hermosa, por la cual el esposo trabajó, era la mamá de José. Amén. La hermana menor, y él fue el hijo número 11, el primero que ella pudo tener de su vientre. Amén. Encontramos aquí también que José era el amado de su padre, porque dice la Biblia, él lo tuvo en su vejez. Y yo también digo, porque era el de la mujer que él amaba, ¿verdad que sí? Y como cuando uno ama a alguien y tiene un hijo, uno ama a esos niños como si fuera esa persona. Digo yo, no dice la Biblia, mis hermanos. Amén. Entonces vemos aquí esto. Dice que en la Biblia encontramos diferentes oficios o cosas que hacía José. En la primera etapa de su vida lo vemos como pastor de ovejas o ayudante de pastor de ovejas con sus segundos hermanos. Eso lo vamos a ver en los capítulos que vamos a estar leyendo. También en su casa José era mensajero de su papá, para no decirle chivato y que le contaba todo lo que su hermano hacía. Mensajero de su padre. Amén. Su papá lo mandaba a hacer algo y obedientemente él iba a averiguar lo que estaba pasando para contarle a su papá. Amén.
También encontramos que durante su esclavitud, porque él duró una etapa de esclavitud, él fue un administrador en ese tiempo y también fue funcionario de la mano derecha del faraón. Esos fueron más o menos los oficios o las carreras que él tenía durante toda su historia. También encontramos en la palabra de Dios que él tenía un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios, que era el interpretar sueños, revelar. O sea, alguien tenía un sueño de parte de Dios y la gente decía, ¿qué significará esto? Y él tenía la capacidad de parte del Señor de explicarle qué era lo que Dios le estaba diciendo. Yo me gusta ver la historia de José en 3 etapas. Primera etapa, en su casa paterna, como hijo, como hermano, como parte de la familia. La segunda etapa como esclavo y la tercera como José en el palacio. Yo lo veo así yo me identifico con José. En el momento de hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando y tomando principios del capítulo 37, del primer capítulo donde habla de la vida de José. José, en el capítulo 37, del verso 2 al verso 4, encontramos que comienza la historia relatando la vida de José. Nos revela la palabra de Dios que José tenía 17 años cuando comienza la Biblia a hablar de él. Un teenager, uno de esos jovencitos que usted vio que pasó para allá a coger su clase, era un teenager. José era un jovencito. Lo segundo que podemos ver es el oficio que él tenía de ir con sus hermanos a cuidar las ovejas y de contarle a su padre las cosas que sus hermanos hacían. Amén. En el verso 3 vemos que él era el amado favorito de su padre. Lo puede ir mirando y me gusta hacerlo verso por verso, porque así usted rectifica lo que yo le estoy explicando. Te puede después mirar la Biblia y verificar que todo lo que yo le estoy diciendo es correcto o no. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Mantenga su Biblia abierta. Vemos también aquí que él era el amado y que explica aquí en este verso 3 que porque él lo tuvo en su vejez, él lo amaba mucho y le preparó, le hizo a él una túnica de colores que tenía manga, algo precioso, un traje precioso. Su papá Jacob, que en este momento se llamaba ya Israel, le regaló a su hijo menor. En el verso 4 vemos el favoritismo de su padre hacia José, pero también vemos el rechazo de todos sus otros hermanos, porque es normal que si usted tiene 5 hijos en su casa y a uno de ellos usted lo trata especial, le da muchos besos, mucho cariño y le regala cosas y a los otros no, va a haber la diferencia, va a haber el rechazo, va a haber los conflictos que usted mismo está creando en su hogar. Amén. Vamos a tener algunas anotaciones y yo tengo esta anotación que quiero enfatizar. Cuando nosotros tenemos preferencias y favoritismos dentro del hogar, como padres, como tíos, como abuelos, etcétera, 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 esto crea cuestionamientos en aquellos que no se le da el favor. Esas personas se preguntan, pero ¿por qué mi papá, por qué mi abuelo, por qué mi tío, por qué tal persona es más apegado o tiene como preferido a mi hermano, a mi abuelo, a quien sea? Esto trae cuestionamientos y también puede causar odios, resentimientos, y esa persona cambia la manera de ver al que lo tratan bien y empieza a ese a caerle mal. Mira, ahí viene fulano, el que lo tratan bien en la casa, el favorito de papi. En mi casa le dicen que yo soy la favorita de mi mamá, pero es porque yo soy más apegada de ella y hablo mucho con ella. Y mira como tal que hasta ahora ella está conmigo y yo estoy con ella, ¿verdad? Desde pequeña. Eso es una unidad que a veces uno tiene con los padres. No es que ella tiene preferencia conmigo. Bueno, yo no lo veo así. Tal vez sea así, pero yo no lo veo así. No, yo no lo veo así, de verdad, porque yo tengo una relación con ella, ella me habla, yo me comunico, yo hago lo mismo con mi papá, yo hablo con él, me comunico. Lo que pasa es que es diferente, porque yo hasta dormía después de vieja ahí en la costilla de mi mamá, me iba para el cuarto, mami, dame un lado. Esa unidad, creamos una relación, eso es lo que pasa, y ha perdurado y le damos gracias al Señor. Pero aquí en este caso parece que José y su padre tenían una relación unida, pero a sus hermanos no le agradaba esto. Y esto puede causar resentimiento. Esta relación mía con mi madre, mami lo comentó un día, causó cierta cosa con mi hermana. Porque mi hermana decía, no, porque usted todo es su niña chiquita. Sí, y es una evidencia de lo que la palabra enseña. A veces los papás sin querer tienen más afecto, más apego, más comunicación con un hijo en especial, y eso causa en los demás cierto resentimiento. Entonces,
mi mamá comenzó a darle atención a esas áreas para que ella no pensara así. Pero aquí el padre de José no prestó atención a eso, sino que siguió teniendo como favorito a José, el chiquito, el hijo menor, el hijo del ñoñito, el hijo de la mujer amada. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Del verso 2 al 4, esto es lo que vemos. José, jovencito, 17 años, lo vemos de ayudante de pastor, un joven trabajador que ayudaba a su papá dándole mensajes, y vemos que su padre tenía un favor especial con él, pero sus hermanos lo odiaban a él por ese trato especial. Del verso 5 al verso 11 encontramos que Dios le reveló aquí lo que dejó de saber. Déjeme tomar un poquito de agua. Aquí Dios le reveló a José lo que iba a pasar con su vida en el futuro y con su familia. En estos versos que siguen encontramos que Dios le habla a José, le revela a través de sueños lo que Dios va a hacer en la vida de él en el futuro. Entonces, y con su familia. Eso lo encontramos aquí. Amén. Y al igual que José, al igual que muchos personajes en la Biblia, tú y yo, Dios nos revela en su palabra lo que va a hacer contigo y lo que va a hacer conmigo. Su palabra nos dice cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros. Planes de bendecirnos, planes de prosperarnos, planes de bien y no de mal, dice la palabra. Pero también hay planes que son generales para todos los creyentes, pero hay planes específicos para tu vida. No sé si te ha pasado que Dios te da una palabra en la Biblia, o que viene alguien y ora por ti, te da una palabra específica de lo que Dios quiere hacer contigo. En el caso de José, Dios le reveló a través de sueños lo que Dios iba a hacer con él y con su familia. Amén. Aquí me da a pensar de que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar pendiente a la voz de Dios para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Pendiente para obedecerle en todo lo que Él nos dice, pero pendiente a los planes que Él tiene para ti y para mí en el futuro. Esos planes que Dios tiene para ti y para tu familia en el futuro. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar pendientes, estudiando su palabra. Tenemos que estar pendientes, escuchando a esas personas que vienen y traen oraciones y nos dicen, el Señor te dice. Tenemos que estar pendientes, tener un cuadernito y apuntar todas esas cosas que el Señor nos da, para no perdernos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Eso me ministraba mientras leía la historia, que tenemos que estar pendientes de nuestros sueños. ¿Qué Dios nos está hablando en nuestros sueños? ¿Qué el Espíritu Santo nos está dirigiendo? No podemos escapar la oportunidad de conocer esos grandes planes y proyectos que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Y si Él nos dice en el futuro va a pasar aquello, tenemos que estar ahí pendientes para no perder la guagua, no perder la oportunidad de arrebatar, como dicen por ahí, de captar esas palabras que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Pero también tenemos que estar alerta. Estar alerta porque hay muchos engañadores, dice la Biblia. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros, dice la Biblia. Y tenemos que estar alerta para no ser engañados, para no ser distorsionados del propósito de Dios en nuestras vidas. Eso me llegaba mientras estudiaba la palabra. Alerta, alerta para recibir las promesas, los planes de Dios, pero alerta para no ser sacados de los propósitos de Dios, ¿verdad? Amén. Porque no todo sueño es de Dios. Porque no toda palabra que hay en la Biblia está aplicable para el proceso de nuestras vidas. Aunque es aplicable en otras cosas, no son profecías para nosotros, ¿verdad que sí? Y tenemos que estar alerta y tenemos que conocerlas. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto dicen amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Tenemos que estar pendientes. Se dice en primera de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. Así como Dios le habla a José y les reveló y nos revela, también hay mucha gente. Tengamos cuidado, estemos alerta. No nos cerremos a lo que Dios nos quiere hablar, pero pesemos los espíritus. Amén. Amén. ¿Qué más yo veo? Lo segundo que yo veo aquí es que José tenía un don. Aquí no se manifiesta en una totalidad, pero vemos que son como al principio
de la revelación de ese don que Dios le dio, que era como un regalo para conocer, para interpretar los sueños de otras personas. Aquí es como el principio, como las gotitas, como esa cosita, como cuando un bebé comienza, así, ¿verdad? Que no dice ni mamá, pero empieza y empieza a babear y todo eso. Empezaron las pinceladas, ¿verdad que sí? Del don de José, de esa capacidad que Dios le dio, de esa herramienta que Dios le dio, amén, a él para interpretar sueños, para conocer su vida y lo que iba a pasar en la vida de otros. Y así como José, santo es nuestro Dios, así como José, tú y yo tenemos dones de parte de Dios. Esto no está exclusivo para la gente que está en la Biblia. Usted y yo, si no lo sabía, tenemos dones de parte de Dios, regalos de parte de Dios, para conocer las cosas que Él tiene para nosotros, pero para otros también. Se lo pruebo. Primera de Corintios capítulo 12 dice así: hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Lo segundo, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu, y aquí entonces vemos algunos dones. El Espíritu se mueve a través de diferentes formas para beneficio de todos. Usted y yo tenemos esos regalos de parte de Dios, esas capacidades de parte de Dios, esas maneras en que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros actuemos. Para bendición como José, de su familia, para bendición de su nación. No solamente venimos a la congregación a levantar la mano y a recibir alabanza, eso es bueno, y a reconocerle, a cantarle. Usted y yo tenemos una función esencial aquí en la iglesia. Si usted no lo sabía, sépalo. No solamente venimos a calentar bancas y sillas en la iglesia, a dar brincos y a hacer hoyo en el piso o a caer, sino también a accionar conforme a ese regalo que Dios nos ha dado. Por eso es que a veces usted ve el pastor: necesitamos gente que trabajen, necesitamos gente aquí, porque él sabe que usted y yo tenemos dones de parte del Señor, que se lo dio el Espíritu Santo, guiado por la presencia de Dios para beneficio de los demás. Y esos dones no se quedan cerrados aquí en la iglesia, sino que son para beneficio de la congregación, de su familia, donde usted trabaja, donde quiera que usted esté. Esos dones, si usted le pide al Señor que le ayude, los usa para beneficio de todos. Amén. Así que si usted no sabe su don, si usted no sabe el don que usted tiene, les recomiendo que comience a trabajar en diferentes ministerios de la congregación para que aprenda a afilarse. Se mete de servidor: amada, ayúdame que yo quiero participar y quiero colaborar en los servidores para ver si este es el área donde Dios me llama. Si mi don es el servicio con ustedes. ¿No es ahí? Bueno, entonces voy con la líder de los niños. Maestra, me puede ayudar porque quiero desarrollar los dones que Dios tiene dentro de mí, pero no sé cómo. Puedo comenzar aquí. Enséñeme cómo es para ver si es por ahí que Dios quiere que yo lo haga. No es aquí, ok. Déjame ir con Dulce. Dulce, por favor, tú me puedes ayudar, porque yo quiero dar lo que Dios ha puesto en mí, pero todavía no sé cuál es. ¿Me puedes permitir trabajar con ustedes, con los jóvenes, para así yo poder desarrollar? Y poco a poco usted va descubriendo el don que Dios le dio. Yo cuando era nueva creyente, eso fue lo que yo hice. Pregúntele a Elizabeth, que ella y yo estábamos en la misma congregación, y siendo un ministerio que había en la iglesia, mi hermana, en todito estaba yo metida. En el único que yo no pude estar era el de los caballeros. Y todavía tengo esa así ahí adentro, que todavía... No, mentira, yo trabajé con todo lo que apareció dentro de la iglesia, todo. Allá habían departamentos de dar comida a la gente de la comunidad. Yo trabajé en servidores, yo trabajé en un departamento de recibir las visitas, de dar mensajes, de visitar, de células. La dama yo trabajé un poquito, no de lleno, pero trabajé un poquito con las damas, con la danza, con los niños, con los jóvenes. En cámara. Bueno, mis hermanos, sigo aquí. Yo aprendí de eso, mis hermanos, que yo tengo el don de servicio. Yo tengo el don de servir donde quiera que yo caiga. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tengo el don de servicio. Aquí en la Biblia encontramos algunos ejemplos de los dones diversos que nos da el Espíritu Santo, como le dio a José y que le dio a usted y me da a mí. Aquí dice, déjeme ver si lo encuentro.
Dice el verso 8, primera de Corintios 12, dice: y a uno le da la habilidad para dar palabra de sabiduría, a otro del espíritu habilidad de hablar palabra de conocimiento, le da fe. A otro del espíritu le da la capacidad de don de sanidad de los enfermos. Wow. A otros le da la capacidad de hacer milagros, de profetizar, poder de reconocer quién habla de Dios y quién no habla de Dios. Wow. La habilidad de poder hablar muchas lenguas y habilidad de interpretar lenguas. Wow. Todo esto lo hace solo el Espíritu Santo, y Él le da a cada quien lo que Él quiere. Como el Espíritu Santo quiere, le pone a uno. Dice también más adelante: si usted quiere un don, pídale al Señor que le dé dones también. Señor, ya yo trabajo aquí, yo soy maestro, ahora yo quiero que Señor evangelizar, dame un don de evangelismo, Señor, si así tú lo quieres. Pídale al Señor y Dios no va a decir que no. Pide y recibirás, dice la palabra, porque eso tú lo quieres para alcanzar a otros, ¿verdad que sí? Para bendecir a otros, y Dios no va a decir, no, no te lo voy a dar. No, Dios va a decir, claro que sí, mío, toma ahí, tú lo estás haciendo bien. Toma más, amén, aleluya. Y tú y yo tenemos, si por alguna razón no lo sabías, los tienes. De ahora en adelante lo primero que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos enseñe cuáles son esos dones, accionar, comenzar a trabajar en la iglesia para desarrollar esos dones. Y si usted lo tiene apagado y lo tiene guardado en su casa, usted va y lo busca, lo desempolva y lo pone en acción. Amén. Dios nos está llamando a eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y entonces vemos los dos sueños que José tuvo. Hablamos que Dios le dio dos sueños y que tenía el don de interpretar sueños. Y en esta parte del verso del verso 4 al verso 11 encontramos los dos sueños que Dios le dio a José. El primero lo encontramos en el verso 7. Estábamos juntos, él hablaba con sus hermanos. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon al mío e hicieron reverencia a mi manojo. Él tuvo un sueño y lo contó a su hermano. Estaban amarrando cierto tipo como un árbol del campo. Y él decía que cuando lo amarraba, de repente su grupo de manojos, para decirlo así, se paró. Y que los de ellos vinieron y le hicieron como un círculo y se postraron delante de él. El segundo sueño lo encontramos en el verso 9 y dice así: después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y le dijo: miren, volví a ver otro sueño, y decía: el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Wow, y vemos aquí el futuro. Dios le estaba revelando a José lo que iba a pasar en su futuro. Un poquito distante, pero en su futuro. Así como Dios lo hizo con José, lo hace contigo y lo hace conmigo. Amén. Y no importando la edad que tengamos, no importando las carencias que tengamos, no importando los problemas que tengamos, cuando Dios quiere decirnos y hablarnos lo que va a venir, eso no le va a impedir. El que estuviera en su casa, que tuviera 17 años, sea uno de los menores de su casa, no le impidió que Dios le diera una palabra de lo que iba a venir en su vida. Esos jóvenes tenemos que orar por ellos para que Dios les dé palabra y se les revele desde ahora qué es lo que Él quiere hacer con ellos en el futuro, para que ellos se aferren, para que busquen más de Dios. Usted y yo busquemos la presencia de Dios para que Dios nos diga qué es lo que ha de venir en mi vida, Señor, qué viene en camino. Amén, amén. Pero también entendemos que cuando nosotros tenemos algo de parte del Señor, palabra de parte del Señor, habrán cosas que se presentarán. Y eso fue lo que pasó con José. Vemos que aquí que el compartir su sueño con sus hermanos provocó reacciones fuertes. Vemos en el verso 8 que los hermanos le decían: ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Y ahora sus hermanos lo odiaban más. Porque por los sueños que él tenía. Son las reacciones de los demás cuando tenemos dones, cuando tenemos revelaciones de parte de Dios, a veces no son como nosotros pensamos. A veces no son. Uno va donde fulano, mira este sueño que tuve, mira, wow, Dios es bueno. Y la gente, voy a traer un testimonio. Tenía un evento que yo tenía en mi casa,
un evento de que abajo de mi casa había un señor que vendía droga. Yo lo he compartido a veces aquí. Y el varón, el hombre de Dios, vendía droga ahí abajo y tenía un puesto de prostitutas. Y todos los viernes se amaba la fiesta, usted sabe. Entraban las prostitutas con mucha alegría, y después como a la media hora el pleito, el problema, brum, bum, 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 bum. El señor fumaba mucha hierba, venían muchas personas adictas ahí a comprar droga y todo eso. Y yo me arrodillaba: Señor, Padre, bendícelo, sálvalo, Señor. Ahora hay algo en la vida de ese hombre, porque ese humo me está matando, Señor. Pasa tu mano, revélate, llorando. Y Señor, en una de esas oraciones me dijo: ora por él para que se vaya. Y yo puedo orar para que se vaya, Señor. Y yo, pues está bien, gloria a Dios. Yo tengo una vecina que es cristiana, y yo voy contenta a decirle: manita, mira lo que Dios me dijo, que el hombre se va, que orara. Y la vecina, mi hermana, que la amo mucho y la quiero mucho, me dijo: ese hombre tiene 13 años viviendo ahí abajo. Yo lo dudo mucho, porque ese hombre tiene un puesto de droga ahí, y es uno de los puestos de droga más grandes que hay en Lima. Y yo en mi mente me sorprendí por la respuesta, porque yo pensaba que ella me decía: vamos a orar juntas para que se vaya pronto. Me sorprendió, pero no me desanimó, sino que ok, tú no lo crees, Dios me lo dijo, yo sé que va a pasar. Yo, ok, manita, ok, y seguí orando: Señor, llévatelo, papá, fuera, papá, llévatelo, papá. Dios me dijo que si él no se iba de su propia voluntad, lo iba a sacar en silla de ruedas ese señor. Y yo: Señor, ten misericordia, es una alma, yo sé que tú conoces todo, pero ten misericordia. Y me acuerdo que un día iba bajando los escalones y sin querer estaba escuchando una conversación en la puerta del vecino, y había un señor diciéndolo: te vas a tener que ir por 3 meses, porque la cirugía que tú vas a tener, te recuperas en 3 meses. Y yo, bueno, yo no estoy comiendo boca, pero los oídos están abiertos. Yo crucé por aquí, Dios me está revelando poco a poco qué es lo que está pasando. Crucé, y entonces así fue. El caballero duró 3 meses, parece que tuvo un tipo de cirugía en su cuerpo. En ese proceso, los dueños del building repararon el apartamento. Ellos querían salir de él porque era una persona de problemas en el lugar. Y vinieron otras personas como a querer controlar el punto. Tú sabes, como era un punto pesado, y él no era el duro, sino el que vendía. Y perdóname las expresiones, pero usted sabe, para que puedan comprender. Trajeron personas, pero esos se iban y volvían un grupo de personas como a tratar de tomar el negocio, pero no podían. Y me acuerdo que un día estaba yo cocinando normal, y me llama la vecina: Betania, se va. Y yo no sé de lo que ella me está hablando. Y yo: ¿qué es lo que te me está hablando, manita? Se va, mira por la ventana que se va. Y yo: ¿qué? Y cuando abro yo la ventana, veo al señor con un vestido como bien, pero con su maletita, que sí. Y a veces las reacciones que nosotros esperamos, le cuento esto por la reacción. A veces las respuestas que recibimos de otros no son las que nosotros esperamos, pero tenemos que seguir hacia adelante. No se detenga si la gente lo quiere, no lo quiere, lo abraza, lo hace. Si Dios le habló, camine hacia adelante. José no dice que se desanimó, que se volvió para atrás, que no, le dijo: Señor, no me dé más sueño porque nadie me cree. Ay, Señor, nadie me ama. Nadie sabe que yo soy ungido, una ungida. No, él no dio mente a eso. Él, bueno, creyó en lo que Dios le dijo y lo compartió en su inocencia, porque eran su familia, eran sus seres queridos. Pero ellos no lo aceptaron, lo odiaron. Hay reacciones de los dones, de las cosas que Dios nos manda a hacer, que no van a ser bienvenidas ni por nuestros hermanos de la fe. Perdón, pastor. Lo próximo que vemos también, la respuesta de su papá. En el verso 10 encontramos la respuesta de su padre a los sueños que Dios le dio. Dice: cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá los regañó y le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, mi mamá, tu mamá, tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Wow, lo regañó fuertemente. Cuando fue Dios que le dio este sueño, ¿verdad que sí? Y dice aquí que sus hermanos tenían celo y odio, mas el papá se quedaba pensando en lo que su hijo le había dicho. Y así va a pasar, mis hermanos, que cuando tengamos dones, tengamos cosas que Dios nos da, sueños, revelaciones, hay personas que no van a tener la reacción que nosotros esperamos, pero tenemos que seguir hacia adelante. No se detenga, porque muchas veces esos dones, esas revelaciones serán para aquellos que no nos creen. ¿Cuántos dicen amén?
fue para bien de mi vecina. Ella no me creyó, pero vio el resultado de lo que Dios dijo. Amén. Se fue la droga, se fue la prostitución de mi casa. Ella no lo creyó, pero Dios lo cumplió. Nosotros seguimos conforme a lo que Dios nos dice. Amén. Y así como rechazan y le dan la espalda a José y a nosotros, a Jesús también lo hicieron. No se sientan solos. Primera de Juan 1, 10 al 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, él creó el mundo, a la humanidad, y vino a la humanidad, y la humanidad no lo recibió. Entonces, si es el creador de todo, que no lo aceptan, usted y yo, no tocará de ñapa, mis hermanos. Amén. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Caminemos en dirección a lo que Dios nos dijo. Amén. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Si Dios lo llamó, si usted ama a Dios, si usted cree en Dios y avanza, usted va a ver el resultado de las promesas de Dios. Amén. Del verso 5 al 11 encontramos los sueños de José. Encontramos que vemos que es el don que Dios le dio. Encontramos también que a veces las personas reaccionan de una manera que no esperamos cuando le contamos estas cosas, pero que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y aquí quiero entrar en los primeros pasitos de bebé que José dio para poder alcanzar sus sueños. Esos little pasitos que dan los niños así, tiqui, tiqui. Las que tienen daycare, que han tenido niños, que han tenido, usted lo ve tambaleando. Esos fueron los primeros pasitos que dio José para poder ver su sueño hecho realidad. Del verso 13 al verso 28. Y dice así, le dijo Israel es Jacob, su papá, a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Para poder cumplir o ver hechos, cumplir los sueños del Señor, lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. Aquí vemos a José siendo obediente a lo que Dios, su padre, le estaba mandando a hacer. Tú y yo, para ver los sueños de Dios, los planes de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Amén. Dice el Señor: porque no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia. Es que cuando Dios nos diga: no mientas, no engañes, no odies, dejemos de hacer esto. Que cuando Dios nos dice: predica, ora, abraza, hazlo. Obediencia, eso le agrada al Señor. Los que obedecen a Dios reciben las bendiciones de Dios. Amén. El que obedece al Señor entrará al reino de los cielos. El que obedece a Dios permanecerá para siempre. El que obedece a Dios recibirá todas las bendiciones que Dios tiene en su palabra. Wow. El que obedece a Dios estará para siempre y seremos aquellos prósperos en todo lo que hagamos. Amén. La prosperidad no viene de lo mucho que usted trabaje, de lo que guarde, ni los planes de retiro que usted tenga, ni los negocios, sino de la obediencia a Dios. Amén. Amén. En la obediencia está la activación, para que lo entiendan, de sus sueños hechos realidad. En la obediencia. Amén. Otra cosa que podemos ver de los pasitos, ya casi estamos concluyendo, mis hermanos, los pasitos que dio aquí José para poder ver sus sueños hechos realidad, es que el camino de los sueños hechos realidad no son como uno a veces lo piensa. Me llegaba a la mente una canción, esta es una canción cristiana, pero ustedes se la saben porque yo sé que ustedes escuchan en las redes sociales, que los caminos de la vida no son como los pensaban ni como me lo imaginaban, ¿verdad? Se la saben. No son como lo pensaba, como me lo imaginaba, ni como lo creía. Oye, los caminos para que Dios cumpla nuestros sueños no es como nosotros nos los imaginamos. No es como nosotros lo pensamos. Ay, qué lindo sería, ¿verdad que sí? No son como nosotros lo creemos. Y mira cómo comenzó el proceso de que José pueda alcanzar sus sueños. Del verso 18 al verso 27. Y dice, cuando José fue encomendado por su padre a ver lo que estaba haciendo sus hermanos, mira lo que sus hermanos le dijeron o vieron. Dice: los hermanos lo vieron venir desde muy lejos, y antes de que él llegara hicieron planes para matarlo.
Wow. Le dijeron unos a otros: mira, aquí viene el de los sueños, vamos, matémoslo y arrojemos su cuerpo en uno de estos pozos secos, y luego diremos que se lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se le cumplen sus sueños. Wow, ¿verdad que no son lo que José se imaginaba? Y cuando Rubén, el hermano mayor, escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramemos sangre, tirémoslo en el pozo desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poder salvarlo y evitarlo de que tomarlo y llevárselo a su papá. Y dice el verso 23: cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica y lo tiraron en el hoyo, mis hermanos. Lo tiraron en un hoyo que había ahí. Lo próximo que vemos es que, verso 24, después lo agarraron, ahí dice, y lo alzaron y lo metieron en el pozo vacío, sin agua. Luego los hermanos se sentaron a comer y vieron un grupo de ismaelitas que venían de Galat, sus camellos, cargas de aromas, bálsamos y mirra, que iban en camino a Egipto. Y Judá le dijo a ellos: ¿qué ganamos con matarlo y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vengamos a estos ismaelitas y vendámoslos, y no le hagamos daño, que él es nuestro hermano, tiene nuestra misma sangre. Y todos sus hermanos estuvieron de acuerdo. Eso fue el principio que Dios utilizó para que se cumplieran los sueños de José. Muchas veces, mis hermanos, los ataques, las personas que se levantan en contra de nosotros, esas amenazas, esos problemas que nos atormentan, que uno siente que se va a volver loco, esas puertas cerradas, esas dificultades, son simplemente el camino de Dios para que nosotros podamos obtener los sueños que Él tiene para nuestras vidas. Una vez más lo repito: los impedimentos, las dificultades, las oposiciones, los levantamientos, las acusaciones, muchas veces Dios lo utiliza como los pasos para poder llevarnos a cumplir nuestros sueños. La próxima vez que usted se vea en una dificultad, dígale: Señor, ¿me estás capacitando? ¿Me estás empujando? Padre, ¿me estás llevando de la mano a mis sueños, Señor? No digamos: ¿por qué a mí, Señor? Ay, pero mira, no me sale nada. No, acuérdate de José, que Dios vio un plan malévolo de mal en contra de él, pero él utilizó eso para llevarlo hacia los sueños de Dios hecho realidad. Isaías 55 del 8 al 9 nos dice: el Señor dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como los cielos están arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a las de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Wow. Imagínese, mi hermano, José no podía haber hecho realidad los sueños de Dios en su casa, con su papi y con su mami, con sus hermanos. Eso no se iba a hacer realidad en ese lugar. Él tenía que salir. Su papá no lo iba a dejar salir. Su papá lo tenía ahí: mi niño, ve y ven, mi favorito, ponte esta ropa. Pero hay circunstancias que sacuden nuestra vida, que nos sacan del lugar de comodidad, del lugar de confort. Dios dice en Jeremías 29:11: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bienestar y no para su mal. Son planes para darle un futuro y una esperanza. Todo obrará para nuestro bien. Amén. Y vemos aquí que para poder ver los sueños de Dios en realidad, tenemos que ver cambios en nuestras vidas y accionar en cambios. Como decía, él no podía quedarse con su papá. Él no podía quedarse como niño lindo, añoñado. Ay, el niño lindo, ven, ay, la comidita caliente, ven con la cucharita. Ay, qué lindo. No, él no podía quedarse bajo esa cobertura. Él tenía que aprender. Él tenía que aprender a depender de Dios, a soltar a su padre, a aprender a depender de Dios en medio de los momentos duros, ahí, en medio del llanto, en medio de las acusaciones. Él tenía que aprender a entender que su casa era Dios, que su refugio eran esos brazos del Padre. Amén. Como Dios nos estaba diciendo en la alabanza en el día de hoy.
Él tenía que cambiar, pero también tenemos que cambiar tú y yo. Efesios 4, del 22 al 24. Nuestra manera antigua de vivir. No podemos seguir igual. Para poder recibir y ver los sueños de Dios en nuestra vida, tenemos que dejar el viejo hombre atrás. Ay, se dañó la clase, ya vámonos. Tenemos que cambiar, despojarnos de esas malas actitudes, de ese viejo hombre vicioso, dice la Biblia, engañoso. Y vestirnos, revestirnos con un nuevo hombre, una nueva mujer, diseñado a la altura, conforme al propósito de Dios. Él tenía que soltar esa capa, aleluya. Esa capa que papi le hizo. Esa capa que papi y mami te hicieron, que el mundo te hizo, que en tu casa, que tú eras. Tú tienes que despojarte de ese hombre y de esa mujer y entrar a tu propósito, revestirte de Cristo, del Espíritu Santo de Dios. Revestirte de la palabra de Dios. Amén. Hay que despojarse de ese viejo hombre. Efesios 4, 28, 30. El que era ladrón, que no robe más. Eso es despojarse. Comience a trabajar. Ponga su mano en provecho para que ayude a otro. Cambiar. Tenemos que cambiar para poder recibir los sueños de Dios en nuestras vidas. Dejar la mala palabra, dice el verso 28. No digan más malas palabras, sino utilicen su palabra para animar, para ayudar a los demás, para fortalecer a los demás. Amén. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa libertad en el día de la salvación. Dejemos de pecar, nos dice el Señor, para poder recibir sus sueños. Aleluya. Que somos dignos, no. Que lo podemos hacer solo, no. Pero Él nos va a ayudar. Si Él nos dice, hazlo, yo voy a estar contigo. José fue empujado a su propósito, pero Dios estaba con él. Donde quiera que él estaba, Dios lo prosperaba, porque Dios iba a cumplir su plan en él, como lo va a hacer contigo y conmigo, porque él obedecía y se despojó de su viejo hombre. Amén. Hay un vino nuevo que viene a tu vida. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Hay algo especial que Dios tiene para ti, pero tenemos que ser renovados en la presencia del Señor. Vino nuevo, pero en odre nuevo, aleluya. Dejando las mañas, dejando mis quejas, dejando mi manera de ser y ser renovados conforme a la palabra, y a la presencia de Dios que habita sobre cada uno de nosotros. Vino nuevo viene, cumplimiento de sueño viene para nuestra vida, pero tenemos que cambiar. Tenemos que movernos, tenemos que sacudirnos, tenemos que dejarnos procesar por Dios, como lo dejó José. Aquí no vemos a José resistente, no, al contrario. Él iba preso, pero iba callado, pensando, Señor, ¿por dónde me llevas? ¿Qué estás haciendo? Dependo de ti, ayúdame, Señor. Yo sé que tú vas a cumplir tu aleluya. Yo sé que tú vas a cumplir tu promesa en mí. Tu promesa no ha caído en el suelo, Señor, aleluya. Tus palabras no van a ser pisoteadas, van a ser hechas realidad porque tú lo dijiste. Y así va a ser, aleluya. Tenemos que salir de nuestra área de confort. Tenemos que salir de lo que nos gusta a entrar a la incomodidad del proceso de Dios, aleluya. Donde vamos a recibir gozo, donde vamos a recibir fuerzas nuevas, donde vamos a despojarnos, donde vamos a saturarnos de la presencia del Dios viviente, aleluya. Porque ahora lo que somos como blanditengue, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Como medio sequito y blandito y como sin fuerza. Pero cuando entramos en la lucha, Dios se encarga de pelear por nosotros. Dios se encarga de levantarnos, de limpiarnos nuestras heridas y capacitarnos, equiparnos para lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Salgamos de nuestra área de confort, de esa silla que nos sentamos, de esas opiniones que tenemos, aleluya, de esos conceptos erróneos. Sacudámonos en el nombre de Jesús. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? No me gusta, pero voy a caminar bajo tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, porque yo quiero que usted y yo tomemos la encomienda de aquí al miércoles que viene, continuar leyendo la vida de José. Y yo le pedí permiso al pastor
para tener un miércoles más, para compartir un poco más de José, porque era tanto que Dios me daba a través de José, y yo decía, esto no lo voy a hacer yo sola, cada uno de nosotros lo vamos a hacer. Por lo general no decimos los personajes, ¿verdad que no? Pero esta vez usted sabe que es José, y usted va a leer de aquí, del capítulo 38 al 50, la vida de José. Mañana, si usted no tiene, postergue su rutina de estudios bíblicos que usted tiene personal, su agenda, postérguelo para la semana que viene y comience a leer la vida de José, porque la semana que viene todos nos vamos a deleitar y vamos a traer de lo que Dios nos estuvo hablando a través de este personaje José. Entonces 39, perdón, hasta el 50, porque hasta el 50 hay varias historias que relacionan a José. Amén. Sí, para adelante. Cuando usted ve a José, por ahí usted piensa leer. Y José por ahí piensa leer. Todo lo que diga José usted lo lee, ¿oyó? Todo lo que diga José, porque tenemos 7 días, suficiente tiempo para un día leer un poquito de lo que dice, otro poquito de la mañana, en la noche. Saque su tiempo especial para investigar sobre la vida de José. Y antes de concluir, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Del verso 2 al verso 4 estuvimos hablando de la edad de la vida de José, ¿verdad? Leyendo un poquito, que era ayudante de los pastores con sus hermanos y que también era mensajero de su papá, para no decir que le gustaba chismear la vida de los hermanos. Amén. Era el favorito, pero también de su papá, pero era maltratado, odiado por sus hermanos, sin él tener la culpa. Del 5 al 11 vimos que Dios le da 2 sueños a él, concernientes a él y a su familia. Amén. José aquí nos revela que tenía un don, el don de interpretar sueños. Amén. Y nos dice aquí, Dios me hablaba que tenemos que estar alerta, porque así como Dios le dio dones a él y sueños, Dios te va a dar a ti y a mí. Tenemos que estar alerta para recibir lo que Dios tiene. Amén. Pero que también estemos alerta para los engañadores que andan por ahí buscándole los chelitos a uno, consumirle el tiempo a uno en las redes sociales. Tenemos que estar alerta. Amén. También encontramos aquí que Dios nos garantiza la victoria, no importando que nos rechacen, y que veremos diferentes reacciones cuando nosotros desarrollemos nuestros dones, nuestros talentos, o compartamos lo que Dios nos ha hablado. Del verso 12 al 24 vimos primeramente que la obediencia es que nos lleva al cumplimiento de los sueños de Dios en nuestras vidas, que los caminos de los sueños no son como los pensados. Le gusta. Acuérdese que el camino de los sueños de Dios no es como uno piensa, es para que se acuerde, es para que se lo lleve a la mente. No son como lo pensábamos, no es como lo creíamos. Para poder ver los sueños de Dios realidad, nosotros tenemos que hacer cambios. No todo es Dios, tenemos que hacer cambios, ¿ok? Dejar de ser lo que éramos y salir de nuestra área de confort. Amén. Y yo quiero que ahora me acompañen a orar, pastor, me lo permiten, para darle gracias al Señor, que nos dé fuerza para poder seguir absorbiendo lo que el Señor nos va a estar enseñando a través de la vida de José. ¿Ok? Cerremos nuestros ojitos y oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, te damos honra, alabanza, adoración, exaltación. Gracias por este personaje José. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque nos estás diciendo que tenemos que activarnos en nuestros dones, Padre Santo, que tú nos has dado. Y si no lo conocemos, desde ahora en adelante orar y comenzar a trabajar en la iglesia para investigar cuáles son, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das a todos bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para la obra de muchos, oh Dios. Pero que a veces hay reacciones inesperadas y que eso no nos limite, que sigamos avanzando, Señor. Gracias, Señor, por lo demás que nos dijiste. Ayúdanos en esta hora a poder ser receptores más de lo que nos vas a seguir hablando de la vida de José, conforme a esta serie que nos estás dando aquí en la Casa de Restauración, Señor. Bendito tu nombre, aprendiendo de la Biblia a través de sus personajes. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. A ti es toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuestro pastor con nosotros.